Me llamo Alex Cole. Soy sargento en los Rangers del Ejército de los Estados Unidos. Lideraba un equipo de élite de las Fuerzas de Operaciones Especiales y estaba acostumbrado a misiones peligrosas, brutalmente eficaces, pero siempre, fundamentalmente, claras. Esta orden era diferente. No hubo informes de inteligencia detallados, ni imágenes satelitales actuales, solo un mapa topográfico descolorido, de hacía décadas. Marcaba una coordenada de cuadrícula en el desierto de Nevada. La directiva era vaga, escalofriante en su simplicidad. Mantener el cordón e informar de cualquier actividad alrededor de una instalación militar abandonada de la Guerra Fría. Mi equipo era una máquina finamente ajustada, endurecida por despliegues en rincones olvidados del mundo. Cada hombre, un especialista, cada uno, un hermano. El sargento de primera clase Michael Rodríguez, nuestro tirador designado, un asesino silencioso con una habilidad asombrosa para leer el viento y la distancia. El sargento David Brown, un experto en desactivación de artefactos explosivos, cuyo humor seco era un contrapunto constante a la amenaza siempre presente. La especialista Sarah Smith, nuestra médica de combate, cuyas manos eran tan firmes extrayendo metralla como lo eran al fijar un objetivo en su mira. Los otros, rostros que ahora destellan en el caleidoscopio de la memoria, todos profesionales, todos forjados en el mismo fuego. Éramos una familia, creada para sobrevivir, entrenada para ejecutar. El viaje comenzó bajo el peso opresivo del sol del alto desierto. Largas horas se derritieron en el espejo retrovisor, trazando un camino a través del asfalto abrasado por el sol de las desoladas autopistas de Nevada. Pasamos a caminos sin pavimentar, la grava crujiendo bajo los camiones militares blindados, levantando columnas de polvo rojo que flotaban en el aire como un sudario sangriento. El paisaje se volvió más áspero. Las montañas se alzaban como dientes afilados contra el horizonte, tragándose los últimos vestigios de civilización. El silencio era inquietante, antinatural incluso para este rincón olvidado del oeste americano. Presionaba, denso y pesado. Una presencia palpable que insinuaba secretos enterrados profundamente bajo la tierra árida. Cuando finalmente llegamos a las coordenadas designadas, la vista era un testamento a la decadencia y al poder olvidado. Estructuras de hormigón desmoronadas, los restos esqueléticos de conjuntos de antenas oxidadas que se extendían hacia un cielo que ya no escuchaba. Enormes hangares de metal corroído, con sus puertas encadenadas y cerradas con candados, se erigían como centinelas silenciosos. Carcasas descomunales que una vez protegieron misiles balísticos intercontinentales. El mapa lo etiquetaba como una instalación de almacenamiento de la Guerra Fría. Sin embargo, el lugar irradiaba un poder mucho más profundo que la mera decadencia. Un zumbido malévolo, un eco persistente, confirmaba que algo oscuro y peligroso había ocurrido aquí. Desplegamos nuestro perímetro, estableciendo puestos de observación con la precisión metódica de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Los camiones militares blindados se posicionaron para una cobertura máxima y una salida rápida. Sus firmas térmicas eran un faro contra la fría noche del desierto. Rodríguez se trasladó a un punto de observación elevado, su rifle automático de largo alcance asentado en su trípode, escaneando el paisaje desolado. Brown comenzó su barrido en busca de artefactos explosivos improvisados, su detector de mano una extensión de su ojo entrenado. Smith y los demás se atrincheraron, creando posiciones de combate reforzadas, estableciendo campos de tiro. El profesionalismo dictaba este enfoque metódico, pero los instintos gritaban una advertencia diferente. Una alarma primigenia resonaba en lo más profundo de nuestro ser. Una cruda pregunta sobre nuestro propósito. ¿Por qué aquí? ¿Por qué este despliegue abrupto? Cada ráfaga de viento traía consigo el sabor metálico del óxido y el polvo, haciendo sonar las láminas sueltas de acero corrugado en las estructuras dilapidadas. Cada sombra cambiante,
Cada susurro del aire del desierto provocaba un estado de alerta intensificado. Mis soldados, usualmente rápidos con su humor agudo y oscuro, estaban en silencio. Sus ojos, visibles por encima de los chalecos antibalas y bajo el ala de sus cascos de combate, se movían rápidamente, buscando, procesando. Vi la tensión en sus hombros, el sutil apretar de sus mandíbulas. Esto no era una misión rutinaria y aburrida de seguridad perimetral. Era una misión impregnada de un pavor palpable y no reconocido. Mi mente corría a toda velocidad, repasando la limitada inteligencia, analizando los escasos datos. La falta de información detallada representaba un fallo crítico para la misión, un agujero flagrante en nuestra preparación operativa. Nuestra directiva principal era mantener el cordón, pero la entidad que requería contención permanecía sin definir. Éramos soldados, entrenados para eliminar amenazas, operando en un vacío de información. Este desconocido resultó ser una carga más pesada que cualquier peso físico que lleváramos. El viento del desierto aullaba un lamento bajo y lúgubre, un contrapunto escalofriante a la revelación que martillaba sin descanso en el interior de mi cráneo. No teníamos una comprensión clara de lo que custodiábamos, de lo que había dentro de este lugar, o por qué nos habían enviado a ciegas. Las respuestas seguían siendo esquivas, tragadas por el vasto e indiferente vacío del alto desierto de Nevada. Solo teníamos la orden: mantener el cordón e informar de cualquier actividad, y el peso aplastante de un desconocido que se sentía más pesado que cualquier fuerza enemiga que hubiera enfrentado jamás. El aire se enfrió a medida que el sol se hundía bajo el horizonte, y con él, la palpable sensación de pavor se profundizó, asentándose en la médula de nuestros huesos. La oscuridad de las montañas de Nevada nos tragó por completo esa primera noche. Era una negrura absoluta y sofocante, rota solo por el brillo frío e indiferente de las estrellas lejanas y la anémica franja de una luna creciente. La luz de la luna proyectaba sombras largas y distorsionadas, transformando las siluetas de los hangares y las antenas parabólicas abandonadas en grotescos monumentos esqueléticos a una era olvidada. Estaba de guardia, mi rifle automático acunado en mi pecho, su acero frío un consuelo familiar contra el frío cortante. Mis ojos se esforzaban contra el vacío, tratando de perforar la penumbra opresiva, mis oídos sintonizados con el silencio granular, buscando cualquier desviación, cualquier anomalía. El viento, un compañero constante e invisible, silbaba su canción lúgubre a través de los conjuntos de antenas oxidadas y las estructuras esqueléticas de lo que una vez fueron torres de mando y control. Creaba una sinfonía escalofriante de gemidos y crujidos, un canto fúnebre metálico que resonaba con la historia de este lugar olvidado. Cada roce de metal suelto, cada gemido lastimero del viento, conjuraba imágenes espectrales, creando la ilusión de voces de aquellos que una vez trabajaron aquí, sus vidas dedicadas a la lucha silenciosa de la Guerra Fría, o quizás los susurros de aquellos que encontraron su fin dentro de estos muros desolados. La distinción entre la realidad y el engaño de la mente se desdibujaba bajo la inmensa presión de lo desconocido, convirtiéndose en una única y aterradora verdad. Las sombras eran entidades vivas, jugando trucos maliciosos en mi visión periférica. Secciones derrumbadas de techos, vigas de soporte precariamente inclinadas. Cada una adoptaba formas macabras y cambiantes. Por una fracción de segundo, un conducto de ventilación oxidado parecía una figura encorvada. Un montón de escombros, una amenaza agazapada. Mi corazón, un órgano bien entrenado de precisión rítmica, se saltó un latido, una reacción involuntaria a la alarma primigenia que sonaba en mi amígdala. Mi mano, siempre vigilante, permanecía en la empuñadura de mi rifle automático, el selector de seguridad presionado contra mi pulgar, listo para cambiar a la posición de fuego automático a la menor provocación. Cada fibra de mi ser estaba contraída, preparada para una acción inmediata y violenta.
la radio de combate, un salvavidas hacia el puesto de mando que habíamos establecido, cobraba vida intermitentemente. Breves ráfagas de estática, seguidas de voces tensas. Puesto 1, perímetro despejado. Repito, despejado. Luego, puesto 2, sin cambios. Todo en calma. Cada informe, aunque confirmaba la falta de una amenaza inmediata, se entregaba con una tensión subyacente que reflejaba la mía. Todos estábamos esperando que algo, cualquier cosa, rompiera el silencio opresivo. Pero los detalles de lo que esperábamos seguían siendo un terror indefinido, un miedo sin forma que carcomía los bordes de nuestra compostura colectiva. El aire alrededor de la base poseía un aroma peculiar y distintivo. Era una mezcla compleja de metal oxidado, el polvo seco y alcalino del desierto de Nevada y algo más, algo esquivo, agudo y penetrante. Este era el olor pungente y metálico del ozono, presente en el aire justo después de un rayo, o cuando la electricidad de alto voltaje forma un arco en la atmósfera. Lo descarté entonces, atribuyéndolo a décadas de infraestructura en descomposición, el residuo de generadores abandonados o conductos eléctricos corroídos. Mi atención permanecía en la amenaza externa, no en la química interna de la instalación en decadencia. Eso resultó ser un descuido táctico, un fallo de imaginación. La espera era la carga más pesada, más agotadora que cualquier marcha forzada o enfrentamiento de combate. Mis Rangers, la élite del ejército de los Estados Unidos, estaban criados para el combate, para la confrontación directa. Pero esta amenaza insidiosa e invisible, esta sensación generalizada de malestar, comenzó a desgastar sus nervios. Lo vi en sus microexpresiones, los sutiles temblores en sus manos mientras sostenían sus armas, la forma en que sus ojos escaneaban la oscuridad con una intensidad casi frenética. Estábamos entrenados para luchar contra enemigos humanos, para contrarrestar amenazas conocidas. Pero aquí, sentíamos la presencia insidiosa de algo completamente diferente, algo ajeno, algo que desafiaba las tácticas convencionales y los protocolos establecidos. Sus nervios comenzaron a vibrar, un zumbido bajo y resonante, como las cuerdas de una guitarra tensadas, estiradas hasta su punto de ruptura absoluto. Entonces, desde las profundidades de la tierra, desde el mismísimo corazón de la montaña sobre la que se construyó la base, surgió un sonido. Era un zumbido bajo, apenas perceptible, una nota grave y resonante, que parecía vibrar a través de la propia roca madre bajo nuestros pies. Era distinto del viento, demasiado rítmico, demasiado deliberado. Se desvanecía, solo para reaparecer momentos después. Un temblor sutil que resonaba en mis huesos. Una vibración sentida más que un sonido oído. Esto no era el gemido de la roca moviéndose o el murmullo de agua subterránea. Esto era otra cosa. Esto era algo mecánico, pero resonaba con un pulso que sugería vida, en las profundidades de la instalación. Era un sonido que desafiaba toda explicación, un preludio escalofriante al horror que estaba a punto de desatarse. El zumbido se intensificó, vibrando a través de las suelas de mis botas de combate. Una campana de alarma silenciosa sonando en la boca de mi estómago, señalando un cambio inminente y catastrófico en los parámetros de nuestra misión. El opresivo silencio de la noche se hizo añicos sin previo aviso. No comenzó como una explosión, sino como un sonido más primario, más aterrador. Un gruñido bajo y gutural que reverberó a través del propio suelo, seguido por un sonido repugnante de metal rasgando carne viva. Provenía del hangar más grande, aquel cuyas enormes puertas oxidadas habían sido firmemente encadenadas y cerradas con candado momentos antes. Mi dispositivo de visión nocturna, un sistema electro-óptico avanzado, captó el primer parpadeo de movimiento. De la enorme y negra negrura de la entrada del hangar, algo emergió. Tenía aproximadamente la altura de un hombre, pero su postura era incorrecta, antinaturalmente encorvado, su columna vertebral arqueada en una curva depredadora. Unas extremidades largas,
increíblemente delgadas pero poderosas. Lo impulsaban hacia adelante con una velocidad asombrosa. Su silueta, un contorno irregular contra la tenue luz de la luna, era un borrón de movimiento antinatural. Se movía con una gracia inquietante y fluida, un depredador refinado por un camino evolutivo desconocido. Luego vinieron 3 más. Salieron del hangar, sus movimientos sincronizados, pero cada uno una entidad separada y aterradora. Su velocidad no era solo notable, era fenomenal. Una explosión de poder puro e indómito. Corrían con una gracia inquietante y animal, sus formas desdibujándose sobre el hormigón roto. Su trayectoria era precisa, decidida. Conocían este terreno, cada roca suelta, cada sombra, cada ondulación del paisaje desolado. Lo más importante es que no estaban entrando, estaban saliendo, estaban huyendo, alejándose de la instalación directamente hacia nuestras posiciones. Una verdad fría y dura me golpeó en el estómago. Esto no era una intrusión, esto era un escape. Y nosotros, el equipo de élite de las Fuerzas de Operaciones Especiales, nos interponíamos directamente en su camino, una barrera involuntaria. ¡Fuego! ¡Abran fuego! Mi orden salió desgarrada de mi garganta, un sonido ronco y crudo, apenas audible sobre el repentino y violento rugido del fuego de los rifles automáticos. Los fogonazos rasgaron la oscuridad, destellos cegadores de luz que iluminaron momentáneamente las formas que cargaban. Las balas trazadoras surcaban la noche, vetas carmesí contra el negro, tejiendo patrones de plomo sobre las criaturas que avanzaban. Vi los impactos, golpes distintos y violentos mientras los proyectiles se estrellaban contra sus cuerpos. Sin embargo, no cayeron. Ni siquiera ralentizaron su carga implacable. Sus movimientos eran demasiado rápidos, demasiado erráticos. Sus reacciones eran nada menos que fenomenales. Zigzagueaban y se agachaban, ejecutando maniobras evasivas imposibles, como combatientes de espacios cerrados altamente entrenados que anticiparan cada bala. Saltaban sobre los escombros, cruzaban abismos y luego se reagrupaban con una coordinación inquietante, continuando su carrera hacia el perímetro. Los proyectiles, diseñados específicamente para incapacitar a objetivos humanos, resultaron inútiles. Era como disparar a sombras, a fantasmas que absorbían la energía cinética sin queja. Nuestro fuego de supresión, destinado a detener cualquier avance, no tuvo ningún efecto. En ese momento de infarto, mientras una de las criaturas pasaba a toda velocidad junto a mi puesto de observación, a apenas una docena de metros de mi posición, lo sentí. El aire estaba impregnado del agudo sabor a ozono. Ese mismo olor que había notado antes, ahora mezclado con algo acre, un olor metálico y quemado que me arañaba la garganta. Esto no era un ejercicio de entrenamiento. Este no era un enemigo humano. Esto lo supe con una certeza escalofriante que se filtró hasta mis huesos. Era peor que cualquier cosa que hubiera encontrado en todos mis años de combate. Un sudor frío y pegajoso brotó instantáneamente por todo mi cuerpo, a pesar del aire fresco del desierto. El peso del rifle automático en mis manos de repente se sintió inadecuado, un juguete de niño contra una amenaza inimaginable. Estábamos luchando contra algo fuera de los parámetros de nuestro entrenamiento, algo que desafiaba toda doctrina táctica, todo protocolo establecido. Y esto solo acababa de empezar. En las caóticas secuelas de la brecha, la radio de combate, que aún chisporroteaba con estática, de repente se aclaró. Una voz, tranquila y monótona, distante y completamente desprovista de emoción, crepitó en mi auricular. Era una voz del cuartel general, una figura de autoridad que no pude identificar, un eco escalofriante de la lógica fría y calculada que gobernaba nuestro despliegue. No persigan. Mantengan posiciones. Repito, no persigan. La orden fue concisa, inequívoca. Era una directiva arraigada en una evaluación estratégica y escalofriante, una orden que priorizaba la contención de lo conocido sobre el enfrentamiento con lo desconocido.
Mis ojos se encontraron con los de Rodríguez, luego con los de Brown. El pensamiento no expresado era una presencia tangible entre nosotros. Esas cosas se dirigían hacia la civilización, hacia el pueblo más cercano, una pequeña comunidad de unos pocos miles de almas al borde del desierto. Ignorar esa realidad, quedarse de brazos cruzados mientras estas entidades desconocidas avanzaban, era un anatema para todo en lo que siempre había creído, todo por lo que siempre había luchado. Violaba el núcleo mismo de mi deber, como soldado de las fuerzas de operaciones especiales. «¡Al diablo con las órdenes!», gruñí, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. «Vamos tras ellos». Mi equipo, sin dudarlo, estaba conmigo. Sus asentimientos fueron sombríos, resueltos. La cadena de mando había fallado. Ahora solo éramos nosotros. Nos movimos, abandonando la relativa seguridad de nuestras posiciones fortificadas, sumergiéndonos en la negrura tinta del desfiladero de la montaña. Mantuvimos la apariencia de precaución táctica que pudimos, desplegándonos en una columna escalonada, con las armas listas. Pero la persecución fue un descenso a la pura locura. El terreno era traicionero, un laberinto de pedregales movedizos, paredes de roca afiladas y caídas repentinas e invisibles. Cada sombra se movía. Cada formación rocosa se convertía en un posible lugar de emboscada. Nuestros dispositivos de visión nocturna de última generación, nuestro avanzado equipo de fuerzas de operaciones especiales, nuestros años de entrenamiento especializado. Todo parecía lamentablemente inadecuado. Inútil contra la velocidad y el sigilo preternatural de nuestra presa. No podíamos verlos. Eran fantasmas. Sus movimientos demasiado fluidos, demasiado rápidos, demasiado perfectamente adaptados al entorno. Solo oíamos los ecos más débiles. Un guijarro desplazado que rodaba por una ladera. Un leve susurro en un matorral del desierto. El clic casi imperceptible de algo inhumanamente pesado aterrizando sobre la roca. Estas eran las únicas migas de pan, débiles susurros en la oscuridad opresiva, que guiaban nuestra desesperada y ciega persecución. Ellos eran los fantasmas, moviéndose con un conocimiento inherente a través de sus familiares y desolados terrenos de caza. Nosotros éramos los ciegos, tropezando a través de una oscuridad ajena, vulnerables y expuestos. Pronto, nos topamos con la primera evidencia innegable de su paso. Huellas profundas y desiguales en la tierra compacta y la roca sólida. No eran las huellas de ningún animal conocido. Eran demasiado grandes, demasiado alargadas, terminando en marcas de garras salvajes y hendidas y profundas que desgarraban la propia piedra. Ningún depredador conocido por la zoología podría dejar tales marcas. Eran demasiado agresivas, demasiado profundas, hablando de un poder inmenso y puro. La pura violencia de las huellas envió una nueva oleada de pavor a través de mí. No estábamos persiguiendo animales, estábamos persiguiendo algo mucho más antiguo, mucho más aterrador. Cada enebro retorcido, cada afloramiento rocoso afilado, cada boca negra de una cueva, contribuía a una sensación abrumadora. Estábamos siendo observados. La tensión se convirtió en un peso físico, presionándonos, exprimiendo el aire de nuestros pulmones. Lo sentí, una presencia distinta y escalofriante. Algo invisible, algo completamente ajeno. Nos respiraba en la nuca. Nos acechaba, un cazador silencioso que nos permitía perseguir a su presa, esperando el momento oportuno para cobrarse su precio por nuestro desafío. La persecución se había torcido. Se había invertido. Entonces comenzaron los susurros. No sonidos audibles, sino un pavor insidioso y rastrero que se filtró en mi mente. Una corriente fría y oscura. No era simplemente mi propio miedo. Una reacción natural a la situación imposible. Era una intrusión externa. Algo de afuera, algo antiguo y malévolo. Susurraba sobre una trampa. Sobre un ajuste de cuentas inevitable por nuestra desobediencia. Hablaba de un precio, un pago por aventurarse en territorio prohibido. Esto ya no era una simple persecución,
Esto no era un enfrentamiento táctico, esto era una cacería. Y nosotros, los cazadores, nos habíamos convertido en la presa. El viento del desierto, que una vez fue un canto fúnebre lastimero, ahora llevaba el eco débil y burlón de una risa. Nos movíamos con extrema precaución, dispersos en una formación suelta y escalonada, diseñada para cubrir más terreno manteniendo el apoyo mutuo. Mi posición era la de vanguardia, liderando el avance a través del terreno traicionero y desigual del desfiladero de la montaña. Rodríguez, nuestro tirador designado, cubría nuestra retaguardia, su rifle automático de largo alcance, una promesa silenciosa de vigilancia desde la retaguardia. Los únicos sonidos eran el crujido de nuestras botas de combate sobre el pedregal suelto, las exhalaciones entrecortadas de nuestras respiraciones y los distantes e invisibles susurros del viento del desierto. De repente, todo el desfiladero cayó en un silencio antinatural y absoluto. El viento cesó. El leve susurro de los matorrales secos se detuvo. Incluso los latidos de mi propio corazón parecieron detenerse. El silencio explotó sin previo aviso. Un sonido rasgó la quietud. Un grito crudo, primario y aterrador. Era Rodríguez. El grito fue cortado en seco, abruptamente truncado, reemplazado por un jadeo inhumano, un gorgoteo ahogado y entrecortado lleno de un dolor inimaginable y un terror absoluto. El sonido me heló la sangre en las venas. Mi mente, entrenada para la acción inmediata, procesó la información con una velocidad brutal. Rodríguez ha caído. Está herido, gravemente. ¡Rodríguez! ¿Qué hay ahí? ¡Informe! Bramé, girando sobre mis talones. Mi rifle automático barriendo la oscuridad. Su láser infrarrojo pintando una línea frenética e invisible sobre las rocas. Retrocedimos de golpe. Una carrera desesperada y alimentada por la adrenalina hacia el punto desde donde había resonado el grito. Pero no había nada. El suelo estaba intacto. Ninguna lucha, ningún cráter de impacto, ningún equipo desechado. Ni rastro de Rodríguez. Solo las rocas implacables, la negrura tinta de las sombras y un silencio absoluto y malévolo que presionaba, denso y sofocante. Era como si simplemente se hubiera desvanecido, consumido por la noche. Lo imposible había sucedido. Los minutos se convirtieron en una eternidad de búsqueda frenética y trepidante. Las luces blancas montadas en nuestras armas cortaban la oscuridad, trazando franjas duras y reveladoras a través del terreno. Entonces, Smith, nuestro médico de combate, dejó escapar un gemido gutural y ahogado. En una estrecha grieta, a apenas una docena de pies de donde se había oído el grito de Rodríguez, yacía un cuerpo. Era Rodríguez. Lo que quedaba de él no era simplemente un cuerpo. Era una atrocidad. Había sido despedazado como si un artefacto explosivo hubiera detonado desde su interior. Huesos, destrozados y astillados, sobresalían de su carne en ángulos antinaturales y grotescos. Su uniforme estaba rasgado, hecho jirones, empapado en un repugnante rocío arterial. Sus órganos internos, meticulosamente contenidos dentro de la forma humana momentos antes, ahora estaban expuestos, violentamente esparcidos por la roca. Su cuerpo había sido desmembrado, hecho pedazos, por lo que solo podría describirse como manos desnudas. La fuerza pura y sin adulterar necesaria para lograr tal cosa desafiaba todos los parámetros biológicos conocidos. Mi tirador designado, uno de los mejores francotiradores de las fuerzas de operaciones especiales que el ejército había producido, había sido reducido a esto, a una ruina profanada de carne y hueso. La conmoción fue un frío paralizante que envolvió mi corazón, rápidamente reemplazado por una ola caliente y agitada de pura rabia incandescente y profunda desesperación. Nos quedamos allí, paralizados, nuestro entrenamiento colectivo anulado por el puro y visceral horror de la escena. Esto no era obra de una bala, esto no era una cuchilla, esto no era una bomba. Esto era algo primitivo, algo salvajemente brutal,
una exhibición de ferocidad pura, salvaje y sin adulterar. No había señales del atacante, ningún olor persistente, ninguna sombra visible, ningún sonido. Se había llevado a uno de los nuestros, en silencio, al instante, con una eficacia devastadora, y luego simplemente había desaparecido de nuevo en la noche, dejando atrás solo este espantoso y sangriento testimonio de su poder. La brutal verdad se cernió sobre nosotros con el peso del granito. No éramos los cazadores, éramos la presa, y el depredador todavía estaba ahí fuera, silencioso, invisible y absolutamente letal. Tras el horror de lo que le había sucedido a Rodríguez, solo había un imperativo táctico: la retirada. Di la orden, mi voz cortante, desprovista de la emoción cruda que amenazaba con consumirme. Nos retiramos, moviéndonos con una urgencia desesperada, de vuelta hacia la relativa familiaridad de la instalación militar de la Guerra Fría. Necesitábamos reagruparnos, evaluar nuestros menguantes recursos y, lo más importante, entender a qué nos enfrentábamos. Contra algo que podía matar con una eficiencia tan silenciosa y brutal, sin dejar rastro. Nuestras posibilidades a la intemperie eran nulas. A medida que nos acercábamos al perímetro de la instalación abandonada, la primera anomalía me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Las enormes y oxidadas puertas de acero del hangar más grande, la misma estructura de la que las criaturas habían emergido por primera vez, no estaban simplemente abiertas. Estaban violentamente, espectacularmente, desencajadas, arrancadas desde el interior con una inmensa fuerza de conmoción. El pesado revestimiento de acero estaba desprendido como si fuera papel de aluminio, las bisagras arrancadas de sus anclajes, el metal retorcido alcanzando el cielo como dedos torturados. Esto no era una brecha desde el exterior, esto era una erupción desde el interior. La instalación, que desde el exterior parecía un monumento en decadencia a la paranoia de la Guerra Fría, era fundamentalmente diferente una vez que estuvimos dentro del hangar. A pesar de las omnipresentes capas de polvo y el deterioro general, había alteraciones recientes. Claramente visibles en la fina mugre asentada en el suelo de hormigón, había rastros distintos, huellas profundas y pesadas que sugerían que algo masivo había sido arrastrado. Intercaladas con estas marcas de arrastre estaban las inconfundibles y salvajes huellas de esas garras afiladas y alargadas que habíamos visto en el desfiladero, cortando el polvo como cuchillas. Las criaturas no solo vivían aquí, estaban siendo retenidas aquí y habían luchado para salir. Avanzamos más profundamente, siguiendo el rastro obvio hacia los corredores subterráneos que serpenteaban bajo la montaña. El aire se volvía más pesado a cada paso, denso y opresivo, lleno de una mezcla empalagosa de olores. El olor agudo y abrumador a ozono era ahora sobrecogedor, mucho más potente que los sutiles indicios que había notado antes. Era el olor del relámpago, de una inmensa descarga eléctrica, de algo crudo y elemental. Pero debajo de eso, había un nuevo y acre hedor. El olor inconfundible de carne quemada, de metal chamuscado, de una violenta reacción química. Me picaban los ojos, me ardían las fosas nasales y me arañaba los pulmones, haciendo de cada respiración un esfuerzo consciente. Las paredes de hormigón del complejo subterráneo contaban su propia historia aterradora. Arañazos profundos, largos y salvajes marcaban las superficies reforzadas, hendiduras que hablaban de luchas titánicas. No eran las marcas casuales de la negligencia, eran los intentos frenéticos y desesperados de alguna bestia gigantesca, encarcelada y enfurecida, tratando de arañar su camino hacia la libertad. Algunas de estas marcas eran recientes. El hormigón todavía mostraba el blanco crudo de la hendidura. Otras eran antiguas, cubiertas por el polvo de los siglos, sugiriendo una historia de violentos intentos de escape, una lucha implacable de generaciones contra sus captores invisibles. Este lugar, esta instalación olvidada, había sido un escenario infernal durante incontables años. No quedaba ninguna tecnología discernible,
ni paneles de control operativos, ni ordenadores, ni documentos, ni archivos, nada que ofreciera explicación alguna sobre lo que había ocurrido aquí. Solo metal retorcido y destrozado, los restos fragmentados de maquinaria incomprensible, y la innegable y omnipresente evidencia de una lucha reciente y salvaje. Esto no era una instalación de almacenamiento. Era un sitio clandestino, una instalación de investigación secreta donde se había librado una guerra clandestina. Y sus artefactos, sus registros operativos, habían sido meticulosa y brutalmente eliminados o destruidos. La evidencia de su propósito era la propia destrucción. La culminación de nuestro sombrío reconocimiento se encontró en los canales de drenaje, en las profundidades de los niveles más bajos de la instalación. No estaban simplemente húmedos, estaban inundados de sangre. No sangre vieja, coagulada o seca, sino sangre fresca, oscura y viscosa, todavía líquida, aún no completamente coagulada. La cantidad era impactante, abrumadora. Se acumulaba en los canales, corría en riachuelos carmesí por las pendientes de hormigón, reflejando el anémico haz de la luz de mi arma como un espejo horripilante. En ese momento, una verdad escalofriante e innegable me golpeó, atravesando la confusión, asentándose con un golpe nauseabundo en mi estómago. No nos habían enviado aquí a custodiar una instalación. No nos habían enviado aquí a contener un activo. Nos habían enviado aquí porque esta base, esta instalación olvidada y decrépita, los custodiaba a ellos. Sus contenidos, estas criaturas, estaban ahora fuera. La inmensa cantidad de sangre y el rastro de destrucción salvaje confirmaban que no solo estaban libres, estaban en un estado de pánico primario, gravemente heridas y con un dolor inimaginable. Esto las hacía aún más peligrosas. Nuestro sombrío análisis de las huellas, las salvajes marcas de garras y la catastrófica destrucción dentro de la instalación de la Guerra Fría, lenta y minuciosamente, se fusionó en una imagen horripilante. Esta instalación, este sitio de almacenamiento abandonado de la Guerra Fría, no era un mero almacén, era una prisión de alta tecnología. Una instalación de contención de máxima seguridad, diseñada para albergar entidades que no eran de este mundo, los grotescos resultados de experimentos clandestinos y fallidos, nacidos de los rincones más oscuros de la ambición humana y la arrogancia científica. El agudo y abrumador olor a ozono, el sabor acre de la carne quemada, las profundas laceraciones en las paredes de hormigón reforzado. Todo hablaba de un poder inimaginable desatado, contenido y luego, catastróficamente, liberado. Había ocurrido un incidente masivo en todo el sistema. La lucha había sido feroz, una batalla de escala y violencia inimaginables. Los sistemas de contención altamente avanzados, diseñados para ser infalibles, habían sufrido un fallo catastrófico en cascada. Los contenidos, las monstruosas criaturas que habíamos encontrado, habían logrado romper su confinamiento y escapar. La sangre, fresca y copiosa, que cubría los canales de drenaje y manchaba los pasajes subterráneos, contaba una sombría historia de bajas en ambos bandos. No solo los prisioneros, las criaturas, sino también los guardias, el personal invisible responsable de mantener esta macabra institución. Habían pagado un precio terrible. La revelación, fría y afilada como el bisturí de un cirujano, atravesó mi desapego profesional, hundiéndose en mis huesos. Estábamos al borde de algo inmensurablemente más grande, mucho más cataclísmico que una simple escaramuza con un grupo de animales salvajes y genéticamente alterados. Estas entidades, estos monstruos, ahora estaban libres, y su trayectoria, su desesperada huida, los llevaba inexorablemente hacia la civilización humana más cercana, hacia los pueblos y ciudades desprevenidas que salpicaban el paisaje de Nevada. El peso de ese conocimiento se posó sobre mis hombros, una carga aplastante que amenazaba con doblegar mi resolución. Cogí mi radio de combate, el dispositivo de comunicaciones reglamentario. Su carcasa endurecida de repente se sentía frágil en mi mano.
Necesitaba informar de la situación, solicitar asistencia inmediata y abrumadora, advertir al mundo exterior de la amenaza inminente e inimaginable. Delta 1 al cuartel general, reciba. Mensaje urgente. Perímetro roto. Tenemos bajas. Repito, perímetro roto. Entidades hostiles desconocidas han escapado de la instalación. Mi voz era tensa, urgente, forzando las palabras a salir a través de una garganta seca. Necesitaba que me oyeran. Necesitaba que entendieran la absoluta gravedad de la situación. La radio, que antes había sido lo suficientemente clara como para recibir la orden de no perseguir, ahora se rebelaba. La conexión era espasmódica, rompiéndose y restableciéndose constantemente. Una cacofonía de estática y chillidos agudos ahogaba mi voz, luchando por el dominio en el espectro electromagnético. Las ondas de radio estaban saturadas por una interferencia potente y en rápido aumento. Esto no era simplemente la mala recepción endémica de las ubicaciones remotas del desierto. Esto era algo mucho más deliberado, mucho más siniestro. Era una interferencia dirigida y de alta potencia, diseñada específicamente para cortar toda comunicación, para asegurar que nuestro mensaje nunca llegara a su destinatario. Cada vez que la conexión fallaba y moría, la sensación de profundo aislamiento se intensificaba. Estábamos siendo sistemáticamente aislados, separados del mundo que habíamos jurado proteger. Estábamos atrapados en esta pesadilla que se desarrollaba, solos, aislados con los monstruos desbocados y su rastro cada vez más amplio de sangre y destrucción. El silencio que seguía a cada transmisión fallida no era simplemente una ausencia de sonido. Era una presencia activa y opresiva, una confirmación escalofriante de nuestro abandono. Y mientras luchábamos frenéticamente por establecer un enlace coherente, por gritar nuestra advertencia a un vacío sordo e indiferente, los monstruos continuaban su movimiento implacable. Su destino era claro, grabado en nuestros mapas tácticos como una marca de fatalidad inminente. El cúmulo de asentamientos humanos, los pueblos, las ciudades. A docenas de millas de distancia, decenas de miles de civiles pacíficos e inocentes, viviendo sus vidas, completamente inconscientes de la marea de horror inimaginable que se precipitaba hacia ellos. Éramos los únicos que poseíamos este terrible y aplastante conocimiento. Éramos los únicos que sabíamos la verdad. Y éramos solo un puñado de hombres, superados, sin municiones y completamente solos. La certeza de esa revelación era un sabor pesado y metálico en mi boca. Por la mañana, el sol del alto desierto ya era un orbe cruel e implacable en el cielo. Estábamos agotados hasta los huesos, física y emocionalmente exhaustos, con cada nervio al borde de la ruptura. Habíamos navegado por los traicioneros pasos de montaña durante los restos de la noche, impulsados por una esperanza desesperada. Finalmente, emergimos de los desolados desfiladeros de la montaña, llegando a la carretera principal de 2 carriles que, según nuestros descoloridos mapas topográficos, conducía directamente al pueblo más cercano. Nuestro objetivo era simple: llegar a la civilización, establecer comunicaciones y asegurar los refuerzos y la inteligencia que tan desesperadamente necesitábamos. La carretera en sí era un presagio de malas noticias. Estaba total y espeluznantemente vacía. Ningún vehículo, ni una sola señal de movimiento reciente. El asfalto, una vez una cinta lisa que conectaba puntos distantes, estaba agrietado y deformado, largos zarcillos de tenaz hierba del desierto empujando a través de sus fisuras. Era una vista antinatural, demasiado tranquila, demasiado quieta, incluso para una carretera rural del desierto que pudiera tener un tráfico poco frecuente. Esta era una carretera a ninguna parte, que conducía a un silencio que decía mucho. Pronto, los débiles contornos del pueblo aparecieron en el horizonte. Mi corazón, un tambor cansado en mi pecho, se aceleró con una oleada de esperanza renovada y desesperada. Pero el alivio inicial rápidamente se convirtió en una nueva ola de pavor.
En lugar del pueblo bullicioso y vivo que esperábamos, fuimos recibidos por ruinas, edificios parcialmente derrumbados, sus ventanas como ojos vacíos y fijos, reflejando la dura luz de la mañana. Las paredes se desmoronaban, los techos estaban hundidos, y la hiedra silvestre del desierto, junto con las tenaces malas hierbas, habían reclamado las estructuras, abriéndose paso a través de cada grieta y hendidura, desdibujando la línea entre la decadencia artificial y la natural. Todo el pueblo parecía como si hubiera sido abandonado décadas atrás, dejado al lento e indiferente abrazo del tiempo y los elementos. Letreros oxidados y descoloridos, con sus mensajes borrados por el sol y la arena, colgaban precariamente sobre escaparates vacíos. Los restos esqueléticos de coches, sus carcasas metálicas devoradas por la corrosión, permanecían congelados en el tiempo en las entradas de las casas y en los terrenos baldíos. No había huellas recientes, ni basura desechada, ni señales visibles de habitación humana reciente. Solo el polvo omnipresente y una sensación casi opresiva de desolación. Era un espectáculo impactante y surrealista, un pueblo borrado del mapa sin un solo susurro de su desaparición. Nos movimos por las calles, nuestras botas de combate crujiendo sobre cristales rotos y escombros arrastrados por el viento. Nuestros pasos medidos eran el único sonido, resonando en el silencio opresivo. Tiendas vacías, con sus puertas entreabiertas, revelaban estanterías saqueadas y mostradores volcados. Las casas estaban abiertas, sus puertas de entrada balanceándose ociosamente sobre bisagras oxidadas, cortinas hechas jirones ondeando como estandartes espectrales en la débil brisa. No había ni una sola persona, ni un solo animal, ni perros callejeros, ni pájaros piando, ni siquiera los ubicuos insectos del desierto. Solo un silencio absoluto y escalofriante que parecía tragarse todo sonido, toda vida. La sensación era profunda, casi física, como si el tiempo mismo se hubiera colapsado a nuestro alrededor, tragándose este pueblo por completo. No podíamos comprender lo que había ocurrido aquí. Este no era el proceso natural de un abandono lento y generacional. Esto era demasiado repentino, demasiado absoluto, demasiado inmediato. La magnitud de ello desafiaba la lógica. Este pueblo fantasma, ubicado a apenas 20 millas de la instalación abandonada de la Guerra Fría, estaba total e irrevocablemente muerto. La cronología nos atormentaba. ¿Se había desarrollado esta tragedia durante el corto lapso de nuestro servicio en la base? ¿Había ocurrido incluso antes de nuestra llegada? Las preguntas se acumulaban, cada una añadiendo un peso creciente y sofocante de pavor. La creciente sensación de desesperanza total, de profundo aislamiento, se instaló en lo más profundo de nuestro ser. Estábamos solos en esta pesadilla, un puñado de hombres en un mundo muerto, rodeados por un silencio que no ofrecía respuestas, solo preguntas más profundas. Barremos sistemáticamente el pueblo fantasma, moviéndonos con la precisión disciplinada de las fuerzas de operaciones especiales, buscando cualquier fragmento de explicación. Encontramos evidencia de partidas apresuradas, mesas de cocina aún puestas, aunque cubiertas por años de polvo, refrigeradores con las puertas entreabiertas, su contenido podrido desde hacía mucho tiempo, juguetes de niños esparcidos por los suelos de las salas de estar, testimonios silenciosos de vidas abruptamente interrumpidas. Todo apuntaba a una huida instantánea y de pánico. ¿Pero a dónde? ¿Y cuándo? Las preguntas martillaban mi mente, implacables y sin respuesta. Decenas de miles de residentes, una comunidad entera, se había desvanecido sin dejar rastro. Evacuaron tan silenciosamente, tan completamente, que nadie en el mundo exterior se dio cuenta. Esta catástrofe había ocurrido antes del despliegue de nuestro equipo en la instalación de la Guerra Fría. Nos habían enviado, abandonado, a un mundo ya perdido, a una realidad irrevocablemente condenada. Mi cabeza daba vueltas con las horribles implicaciones,
las capas de engaño y abandono acumulándose hasta formar un peso insoportable. En las calles polvorientas y cubiertas de maleza de lo que una vez fue una comunidad próspera, las encontramos de nuevo. Las huellas. Profundas y desiguales huellas de garras, idénticas a las que habíamos descubierto en el desfiladero de la montaña, idénticas a las que habían marcado las paredes internas de la instalación militar abandonada. Habían pasado por aquí, estas criaturas, estas pesadillas. Habían caminado por estas calles y continuaban su avance inexorable, dejando un rastro de muerte y desolación a su paso. La revelación me golpeó con la fuerza de un golpe físico, una verdad fría y dura, que se solidificó en mi estómago. Estas criaturas, las que habíamos encontrado escapando de la instalación, no eran la totalidad de la amenaza. Eran meramente una faceta única y brutal de algo mucho, mucho más grande. Algo verdaderamente catastrófico. Este pueblo, este pequeño bastión de vida humana, había caído tan completamente, tan silenciosamente. Esto confirmaba lo que le esperaba al resto del mundo. Las vastas e inocentes ciudades más allá de las montañas se enfrentaban a un destino idéntico. Este era el principio del fin para toda la humanidad. Estábamos atrapados, suspendidos entre dos realidades crudas y aterradoras. Por un lado, la realidad de nuestro entrenamiento, nuestro deber, nuestras identidades como Rangers del Ejército de los Estados Unidos, dedicados a proteger a los inocentes. Por el otro, esta nueva y pesadillesca realidad, donde la humanidad ya había sido derrotada, donde la batalla se había perdido antes de que supiéramos que había comenzado. Mi equipo, maltratado, exhausto y atormentado por el fantasma de Rodríguez, parecía cansado, pero sus ojos mantenían una sombría resolución. Éramos el último bastión, la última y desesperada línea de defensa contra una marea invisible e imparable. Levanté de nuevo la radio de combate. El dispositivo se sentía como un peso de plomo en mi mano. Pulsé el botón de transmisión, desesperado por cualquier destello de contacto, cualquier señal de que el mundo todavía existía, que todavía escuchaba, pero las ondas de radio estaban total y aterradoramente muertas. Nada más que un bajo y penetrante siseo de estática, un sonido vacío y hueco que hablaba de una distancia infinita y un aislamiento absoluto. Esto era peor que la interferencia dirigida que habíamos experimentado en la instalación. Esto era una ausencia completa y profunda de cualquier señal, de cualquier comunicación. Era como si nos hubieran borrado sistemáticamente del mapa, extirpado de la existencia misma. Los monstruos, sin obstáculos y sin oposición, continuaron su movimiento implacable. Su camino, según nuestros mapas tácticos, conducía directamente a centros de población más grandes, vastas ciudades, repletas de decenas de miles, cientos de miles de civiles pacíficos e inocentes. Éramos los únicos que conocíamos la verdadera naturaleza del horror que se acercaba. Éramos los únicos que entendíamos la escala del cataclismo, y nadie estaba escuchando. Nadie podía oír nuestra advertencia. El silencio de la radio era una sentencia de muerte, haciendo eco del silencio del pueblo muerto, confirmando nuestro aterrador y absoluto aislamiento. Éramos la última línea, y detrás de nosotros, el mundo esperaba una perdición que ni siquiera sabía que se avecinaba. Las huellas, distintas y escalofriantes, continuaron su marcha implacable desde el pueblo fantasma, llevándonos más abajo por el valle. Su destino se hizo claro, una enorme presa hidroeléctrica, una formidable estructura de hormigón que se extendía sobre el río, que se abría paso a través de este paisaje olvidado. Era un punto de estrangulamiento lógico, un cuello de botella donde el amplio y abierto valle se estrechaba dramáticamente, proporcionando el único paso viable hacia las extensas llanuras más allá, y luego, inexorablemente, hacia la civilización. Comprendí las implicaciones tácticas con una claridad brutal. Era aquí, nuestra última oportunidad. Nuestra oportunidad final de contener este horror.
Si no lográbamos detenerlos aquí, en esta barrera natural, efectivamente les permitiríamos abrirse paso, extenderse sin control hacia el mundo desprevenido. La presa misma, con sus imponentes muros de hormigón, su estrecho paso y las laderas empinadas e implacables del cañón, ofrecía una ventaja táctica desesperada y fugaz. Un lugar donde una fuerza pequeña y decidida podría, solo podría, ser capaz de resistir. Nuestra esperanza, frágil y desesperada, era retrasarlos. Frenar su avance, ganar preciosas horas, incluso minutos, para una advertencia que tal vez nunca llegaría, para una evacuación que tal vez nunca ocurriría. Esto era lo único que nos impulsaba hacia adelante, el único atisbo de propósito que mantenía nuestras piernas en movimiento a través del paisaje desolado. Éramos un puñado de hombres curtidos en batalla, enfrentando a un enemigo desconocido e inimaginable, pero detrás de nosotros yacían millones de vidas. Vidas que habíamos jurado proteger, vidas que no podíamos, no abandonaríamos. Mi equipo de fuerzas de operaciones especiales estaba en su punto de ruptura absoluto. Los ojos de Brown, generalmente iluminados por un brillo travieso, ahora contenían un fuego febril y desesperado. Smith, nuestro médico de combate, aferraba su rifle automático con una intensidad de nudillos blancos, su mandíbula apretada en una línea sombría. El peso de su bolsa médica, un recordatorio constante de las vidas que ya no podía salvar. Rodríguez, nuestro francotirador silencioso, se había ido. Un fantasma que atormentaba cada uno de nuestros pasos. Un crudo recordatorio del precio de esta lucha. Cada uno de nosotros llevaba el peso de nuestra propia mortalidad, los pensamientos no expresados de nuestros hogares, nuestros seres queridos, la certeza escalofriante de que esta batalla, esta resistencia desesperada, casi con toda seguridad sería la última. Realizamos una evaluación rápida y sombría de nuestra carga de combate restante. La munición era críticamente baja, unos pocos y preciosos cargadores para cada rifle automático, un puñado de granadas de fragmentación, nuestros cuchillos de combate, el último recurso. No era suficiente para detener a un ejército, no era suficiente para cambiar el rumbo contra una ola imparable de horror, pero era suficiente para morir intentándolo, suficiente para hacerles pagar un precio. Cuanto más nos acercábamos a la colosal estructura de hormigón de la presa, más fuerte se volvía el sentimiento. No era simplemente una premonición, una corazonada. Era un conocimiento frío, duro e innegable. Este era nuestro fin. Marchábamos hacia nuestra muerte, una misión suicida contra un enemigo más allá de nuestra comprensión. Pero marchábamos con honor, con la convicción inquebrantable de que nuestro sacrificio, por muy fútil que fuera, podría comprar un momento de tiempo, un destello de esperanza, para aquellos a quienes nunca conoceríamos. Hubo una serie de breves y sombríos intercambios de miradas entre los hombres. Unas pocas palabras de apoyo, siseadas en voz baja. Nadie habló de victoria. Nadie albergaba ilusiones de supervivencia. El único objetivo, el único mantra susurrado, era llevarse a tantos de ellos como fuera posible. Este era nuestro acto final de desafío. Esta era nuestra última hermandad, forjada en el crisol de una lucha que sabíamos que no podíamos ganar, pero una lucha que libraríamos hasta el amargo final. El coloso de hormigón de la presa se alzaba ante nosotros, un testigo silencioso e impasible de la masacre que se avecinaba. Nuestra última resistencia. Nos movimos hacia la cresta de la presa, la colosal estructura de hormigón, un centinela austero y silencioso, contra el cielo que se oscurecía. Tomamos posiciones, encontrando la escasa cobertura que pudimos detrás de los enormes bloques de hormigón y la superestructura oxidada de los mecanismos de control. Debajo de nosotros, en el vasto y sombreado valle, el aire estaba cargado con una palpable sensación de movimiento. Un coro bajo y gutural de gruñidos y rugidos animales comenzó a elevarse, una sinfonía escalofriante que vibraba a través de la propia roca madre bajo nuestros pies.
El aire mismo se convirtió en una presencia pesada y cargada, crepitando con una energía invisible, una tensión tangible que advertía de una violencia inminente y abrumadora. Al principio, a través de los avanzados sistemas electro-ópticos de mi dispositivo de visión nocturna, parecía que había docenas, siluetas parpadeantes e indistintas que se movían en el crepúsculo cada vez más profundo del valle. Eran fluidas, rápidas. Sus formas se desdibujaban mientras navegaban por el terreno accidentado. Pero a medida que la luna creciente ascendía más alto, perforando el delgado velo de nubes, su fría luz iluminando la escena con un brillo espectral, ajusté la mira de mi rifle automático en el movimiento. Mi estómago se contrajo, un puño de hielo en mis entrañas. No eran docenas, eran cientos. Un vasto río ondulante de criaturas, una marea viviente de pesadilla, surgiendo hacia nosotros, hacia el cuello de botella de la presa. Sus ojos, cientos, quizás miles de ellos. Ojos brillantes y bestiales, reflejando la pálida luz de la luna, creando un mosaico horripilante de un cataclismo que se acercaba. Cada ojo era idéntico, desprovisto de toda humanidad, irradiando un hambre escalofriante y primigenia. No eran individuos, eran una fuerza singular y unificada de depredación pura y desenfrenada, una ola imparable de terror puro y sin adulterar. ¡Fuego!, grité, la palabra arrancada de mis pulmones, apenas audible por encima del creciente coro de gruñidos. Nuestra última y desesperada andanada de fuego estalló. Los fogonazos rasgaron la oscuridad, destellando violentamente, iluminando brevemente la horrible escala de la horda. Nuestros proyectiles se estrellaron contra el borde delantero de la masa, desgarrando carne, creando impactos fugaces. Las criaturas caían, con las extremidades agitándose, pero solo por un momento. O bien se esforzaban por volver a ponerse en pie, o sus formas colapsadas eran inmediatamente arrolladas, pisoteadas por la oleada implacable de los que venían detrás. Se movían como una masa desorganizada y caótica, pero su avance era total y aterradoramente inexorable. El cargador de mi rifle automático se vació con una velocidad espantosa. El clic del cerrojo al engancharse en una recámara vacía, un sonido repentino y discordante en el estruendo de la batalla. Metí un nuevo cargador. El movimiento practicado alimentado por pura adrenalina sin adulterar. Pero no fue lo suficientemente rápido. Uno por uno, mis hombres, mis hermanos, cayeron. El sargento de primera clase Brown, su risa silenciada para siempre, recibió un golpe brutal, su cuerpo colapsando sobre el hormigón. El especialista Smith, el médico de combate, fue el siguiente en caer. Un grito gutural arrancado de su garganta, sus manos buscando, no su rifle, sino la herida en su pecho. Luego otro, y otro más. Sus gritos desesperados fueron tragados por la creciente marea de gruñidos monstruosos y los sonidos repugnantes de carne desgarrándose. Eché un último vistazo al sargento Brown. Él, el eterno bromista, siempre listo con una ocurrencia oscura o un chiste para levantar la moral, ahora llevaba un rostro de seriedad absoluta y sombría. Sus rasgos estaban fijos, resueltos, un guerrero aceptando su destino. Quitó las anillas de un racimo de granadas de fragmentación, sus dedos moviéndose con una eficiencia practicada y mortal. ¡Por los muchachos!, graznó, su voz ronca, antes de lanzarse un misil humano, directamente hacia la masa más densa de la horda que se acercaba. Las explosiones fueron cegadoras, ensordecedoras. Un destello abrasador de luz blanca, seguido de un rugido de conmoción que rasgó la noche, dispersando momentáneamente a docenas de criaturas, sus formas destrozadas lanzadas por el aire como muñecos de trapo desechados. Fue un acto de sacrificio glorioso y devastador. Pero fue solo un momento. El flujo monstruoso de criaturas ni siquiera dudó. Simplemente pasaron por encima de los cuerpos destrozados y hechos jirones de sus hermanos. Su avance completamente imparable, un tsunami implacable y aterrador que se abatía sobre nuestra posición.
Observé cómo la ola de pesadilla consumía el último acto valiente. Se lo tragaba por completo y continuaba su marcha imparable. Estaba solo. El último hombre en pie al borde de la presa de hormigón, el viento azotando mi delgado uniforme, llevando el olor metálico de la sangre y el sabor acre de los explosivos quemados. Mis manos, temblando incontrolablemente, se aferraban a mi rifle automático, su cargador casi vacío. Su acero frío ya no ofrecía consuelo, solo una profunda y escalofriante sensación de futilidad. A mi alrededor yacían los cuerpos rotos y retorcidos de mis hermanos, sus sacrificios expuestos, testimonio crudo de los horrores de esta noche. Miré hacia abajo, al valle, observando la ola implacable e imparable de terror que se acercaba. Detrás de mí, se extendía el paisaje desolado de nuestra retirada, el valle vacío y muerto, el pueblo abandonado y en ruinas, la instalación militar de la Guerra Fría destrozada y corrompida, un cementerio de secretos y esperanzas rotas. Delante, se extendía la pesadilla, un río de innumerables e imparables criaturas, sus ojos brillando como brasas malignas a la luz de la luna, fluyendo sobre la presa, más allá de los cuerpos destrozados de mi equipo, retrocediendo en la distancia hacia el mundo desprevenido y sin preparación. Se movían con un propósito escalofriante, una marea hambrienta de aniquilación. Entonces, a través del rugido ensordecedor de la horda que se acercaba, a través de la caótica sinfonía de gruñidos y el estruendo de innumerables pasos, mi radio de combate de repente cobró vida. Fue tan inesperado, tan marcadamente fuera de lugar, que me dejó atónito por un momento. Llevé el dispositivo de mano a mi oído, mis dedos entumecidos. Una voz, clara, tranquila, sin la carga de la estática o la interferencia, cortando el caos como una cuchilla afilada. Era la misma voz distante y monótona del cuartel general, la orden final. Sargento, misión cumplida, perímetro abierto, regrese a la base. Las palabras, pronunciadas con precisión clínica, me golpearon más fuerte que cualquier bala, cualquier garra, cualquier impacto físico podría haberlo hecho. Resonaron en lo más profundo de mi ser, una proclamación cruel y burlona. Eran un juicio, una sentencia, dictada con una indiferencia casi escalofriante ante la carnicería que me rodeaba. Me quedé congelado, mirando la ola que se acercaba, el último testigo viviente de su horrible avance. Misión cumplida. La frase resonaba en mi mente, su significado retorciéndose en una burla grotesca. Significaba solo una cosa. Nosotros, mi equipo, mis hermanos, habíamos sido utilizados. No como guardias, no como una fuerza de contención. Habíamos sido desplegados como un mecanismo de retraso deliberado y calculado. Habíamos sido corderos de sacrificio, un cebo, un escudo viviente, arrojado al camino de una fuerza imparable, diseñado para distraer, para frenar la ola, para ganar preciosas horas para un propósito oculto, para la evacuación de aquellos que conocían la verdad. Me di cuenta con una claridad nauseabunda. Los científicos de la base abandonada, los altos funcionarios que habían iniciado este proyecto clandestino, los pocos elegidos considerados lo suficientemente valiosos como para ser salvados. Pero mientras observaba la marea implacable de criaturas fluir más allá de los cuerpos destrozados y profanados de mis camaradas, precipitándose hacia las llanuras, hacia las ciudades desprevenidas, una verdad más profunda y escalofriante se solidificó. No había habido evacuación, no había escapatoria. Ellos, los que estaban en el poder, los que habían dado la orden, sabían que las criaturas ya eran imparables. Sabían que la línea había sido rota, irrevocablemente. Y entonces, en ese momento final y horrible, mientras la monstruosa ola continuaba su avance hacia el mundo desprevenido, comprendí la verdad última y amarga. Todos estábamos perdidos. El mundo entero, silenciosa e irrevocablemente, estaba condenado, y yo, el último testigo que quedaba, era impotente para detenerlo.